La industria del anime ya nos ha acostumbrado a una suerte de estructura. Si un manga que sale es popular, es posible que a los pocos años tenga una adaptación animada, pudiendo tardar menos si fue escrito por alguien de renombre o si es parte de una campaña para vender un producto. Por eso, resulta muy curioso cuando una obra que es sumamente popular en Japón y que además es ampliamente referenciada en el medio, pasa un largo tiempo sin tener una adaptación. Ese es el caso de JoJo's Bizarre Adventure, o en japonés, JoJo no Kimio na Boken, la extraña aventura de JoJo, creada por Hirohiko Araki. Si bien puede entenderse como una larga serie dividida en partes, creo que lo más correcto sería definirla como un conjunto de series que comparten una misma continuidad, ya que si bien se van traspasando elementos entre ellas, cada una posee un protagonista diferente, además de presentar varios cambios en su estructura narrativa y una evolución muy notoria en el estilo de ilustración. Pero a pesar de que suele ser considerado uno de los mangas más influyentes de la historia, teniendo el mismo nivel de importancia que Dragon Ball en lo que se conocen como shonens de combate, tendrían que pasar 25 años para que tuviese una adaptación animada, exceptuando una serie de OVAs que adaptaba solo la tercera parte y una película para cine que, si bien sí adaptaba la primera, nunca ha vuelto a ser lanzada y, salvo unos pocos minutos que lograron ser rescatados, al día de hoy se considera perdida. En este video revisaremos en detalle la historia que lo inició todo, Phantom Blood. Nuestra historia comienza como todas las grandes historias, con un accidente de tránsito. ¡Au! Eso debió doler. Ah sí, la versión para TV tenía bastante censura. Nos encontramos a mediados de la era victoriana en Inglaterra, y aquí un hombre llamado Darío Brando se acerca al lugar del accidente para ver si hay algo de valor que pueda llevarse. Inesperadamente, uno de los accidentados, el acaudalado George Chaucer, resulta aún estar con vida y, creyendo que Darío estaba ahí para salvarlo, queda enormemente agradecido con él. Esta simple confusión será la que dará paso a una enorme cadena de eventos con repercusiones insospechadas. Ok, me adelanté mucho. 12 años pasan y conocemos al hijo de George, Jonathan Joestar, llamado Jojo de cariño. Por eso se llamaba así. Este es un chico muy alegre y un poco torpe, pero con un fuerte sentido de justicia, al punto de meterse en una pelea 2 contra 1 con tal de defender a una niña a la que ni siquiera conoce. El macho. Al mismo tiempo, se nos presenta al hijo de Darío, Dio Brando, que muy por el contrario tiene una muy mala relación con su padre, con el que viven en la pobreza, y que aunque logra ganar algo de dinero gracias a su inteligencia, no es respetado en su entorno. Poco antes de fallecer, Darío le cuenta que como los Joestar le deben un favor, ellos se encargarán de Dio después de que él muera. Y aunque él despreciaba completamente a su padre, está determinado a tomar esta oportunidad para volverse rico a costa de los Joestar. Como se imaginarán, desde este punto, Dio será nuestro antagonista principal. Pero ya que hasta ahora no ha hecho nada malo, veremos cómo se les arregla el autor para establecernos sutilmente que es una mala persona. ¡Dani! O simplemente puede patear al perro de Jonathan, eso también sirve. Hablando en serio, esto, además de dejarnos claro que es alguien malo, ya que el autor al parecer ama a los perros, así que usa su sufrimiento para indicar la maldad, también nos presenta otra característica importante de Dio, que es torpemente impulsivo en ciertos casos. Porque esto no fue una decisión muy inteligente de su parte. Y aunque Jonathan inicialmente cree la explicación que Dio le da a George de que la patada al perro fue un accidente, este de inmediato es violento y humillante con él, dejándole claro que no le interesa que sean amigos y que para él Jonathan es una persona inferior. De aquí en adelante, podríamos resumir la relación entre ambos en... Hola, soy Bob Esponja. Hola, Bob Esponja. Te patearé el trasero. Y es que, además de cosas menores como dejarlo mal ante su padre, lo humilla y hiere innecesariamente en el boxeo, e incluso difunde rumores sobre él para que así ninguno de sus conocidos quiera acercársele.
Pero en medio de esta desesperante serie de injusticias, la niña a la que ayudó anteriormente, Irina Pendleton, aparece para regresarle un pañuelo que se le había caído en ese entonces y rápidamente empiezan a desarrollar una muy bonita relación. Lo que por supuesto se vuelve en un nuevo flanco de ataque para Dio. ジョジョと随分仲が良さそうだね。落ち込んでるはずのあいつが最近浮かれてると思ったらこういうわけだったのか。Así, Dio le roba su primer beso a Irina. Un momento horrendo, aunque ella tiene suerte considerando las cosas que le pasan a las mujeres más adelante, pero que da paso a este gran meme. 初めての相手はジョジョではない。このディオだ。 Y aunque Dio se siente un absoluto ganador en destruir la vida de Jonathan, Irina, en una sorprendente demostración de carácter para un personaje femenino en los 80s, se lava la boca con agua sucia en frente de Dio en señal de desprecio, no permitiéndole disfrutar de lo que hizo. Esto último no aporta mucho a la trama, más allá de mostrar de nuevo lo fácil que Dio pierde el control, pero es un gran momento que alivia un poco después de verlo salirse con la suya una y otra vez. A pesar de eso, Irina ya no puede mirar a Jonathan a la cara después de lo que pasó, y tras enterarse de lo que Dio le hizo, Jonathan lo enfrenta ardiendo de furia. Dio está completamente confiado de su superioridad física, la que Jonathan también parece reconocer, pero en el deseo de defender la honra de Irina, este toma el impulso para contrarrestar violentamente y empezar a cambiar la dirección de la pelea a su favor. ¡Vamos, Jonathan! ¡Dale que no soy yo! ¡Se lo merece! Incluso hace que Dio se ponga a llorar, porque bueno, siguen teniendo 12 años. Mi nombre es Dimembrana. Tengo 12 años de edad. Cediendo nuevamente a sus impulsos, Dio pareciera estar dispuesto a matar a Jonathan por esta humillación, pero afortunadamente George los detiene. Dejaron el piso y la muralla manchado con sangre, se van a la cama sin postre. Ahora que lo pienso, ¿que no había ningún sirviente en la mansión viendo cómo los dos niños peleaban a puñetazo limpio mientras gritaban? Oh, no, ya llegamos a esto. En un último acto de venganza por haberlo humillado en combate, Dio metió a Danny, el perro de Jonathan, en el incinerador para que se quemara vivo. La escena del manga sería tan horrible de ver y sobre todo de escuchar animada que el anime simplemente se la salta. そして目を覚ましてからしばらくしてダニーが死んだことを思い出し泣いた。 Uff, eso es bien oscuro. Es una muy buena forma de insistir en que Dio es una horrible persona, pero si te gustan los animales es un poco difícil de procesar. Vuelve a pasar el tiempo y 7 años más tarde vemos al actual Jonathan de 19 años. ¡Cielos, qué macizo! Y también a Dio. ¡Oh, no! ¡Es musculoso! No, en serio, ¿qué comen estos tipos para estar así? ¿Proteína de rinoceronte? A Jonathan ahora no lo paran ni 3 personas. Joven Juanino, la fuerza de sus músculos equivale a 600 elefantes inyectados con hormonas de pollo. Aparentemente, en los últimos 7 años no han vuelto a ocurrir conflictos entre ellos y de hecho se han vuelto muy buenos amigos. Pero en el fondo, Jonathan aún no consigue perdonar a Dio por las cosas que hizo, sintiéndose hasta culpable por ello, mientras que este solo ha estado esperando a graduarse para apoderarse de la fortuna, librándose de George. Convenientemente, este último lleva ya varios días enfermo y Dio no solo impide que vaya a un hospital a tratarse, sino que se encarga de la medicina que este recibe. Algo anda mal. Pero por coincidencias del destino, Jonathan encuentra la carta que Darío había mandado a George antes de morir y descubre que tiene los mismos síntomas, por lo que sospecha que Dio no solo mató a Darío, sino que intenta hacer lo mismo con George. Por supuesto que Dio, sabiendo lo noble que es Jonathan, intenta manipularlo actuando ofendido por su falta de confianza. Claro, Dio, seguro voy a confiar en alguien que mató a mi perro por despecho, pero Jonathan, que también lo conoce tras años viviendo juntos, tiene una respuesta preparada. ¡Tío! 紳士として君の実の父ブランドー氏の名誉にかけて誓ってくれ。自分の潔白を自分の父親に誓えるなら僕はこの薬を盆の上に戻し二度とこの話はしない。 Aquí es donde uno se pregunta, ¿y qué impide que Dio mienta?
Según Jonathan, es porque su personalidad orgullosa le impedirá jurar si no es verdad, pero en realidad Dio no puede hacerlo porque repudia tanto a su padre que no puede ni fingir que jura por su honor, por lo que termina atacando a Jonathan, confirmando sus sospechas. Así que, misión fallida exitosamente. ¡Oh, wow! Eso no me lo esperaba. Jonathan impide que Dio se le vuelva a acercar a George, pero aún así no puede correrlo de la casa, y decide viajar a Londres para analizar lo que Dio le estaba dando a su padre y así encontrar un posible antídoto, además de denunciar a Dio a la policía. Pero Jonathan, estás dejando a tu padre solo con el potencial asesino. Bueno, nos muestran que los dejan con médicos y supongo con un grupo de guardaespaldas, pero ¿por qué no mandó a alguien de confianza a Londres al menos? ¿En serio en este punto sigue sin tener ningún amigo? Bueno, yo tampoco mantuve ningún amigo después del colegio, como sea. En este punto es donde se nos introduce la máscara de piedra. Bueno, en realidad ya se había visto desde el accidente, ya que la madre de Jonathan la traía consigo, ya ha estado presente en varios momentos, pero no había sido relevante hasta ahora. Esta posee un extraño mecanismo que, al entrar en contacto con la sangre, le hace liberar una serie de garfios que de tenerla puesta en la cara perforarían el cerebro. Por tanto, la idea de Dios ponérsela a Jonathan para así matarlo al instante y que a la vez parezca un accidente. Días más tarde, Jonathan no ha conseguido identificar la sustancia, por lo que asume que es medicina oriental. Por esto, debe dirigirse a Oger Street, la parte más peligrosa de Londres, que según Jonathan es probablemente el único lugar donde podría conseguir algo así. No me pregunten cómo es que sabe eso. Está vestido como Sherlock Holmes, así que asumo que simplemente lo dedujo. Elemental, querido Watson. Por cierto, Oger Street es una de las muchas referencias a la música occidental presentes en la franquicia. Por ahora, Oger Street es por Oger Battle de Queen, Erina por Eleanor Rigby de The Beatles, Danny, que en paz descanse, por Danny's Song de Loggins San Messina, y Dio por Ronnie James Dio. Esta conexión con la música es tan grande que cada uno de los endings de esta versión animada posee un tema occidental licenciado escogido de entre una lista propuesta por el autor. El primero, como muchos ya saben, es Roundabout de la banda británica Yes, la que se volvió un meme muy popular por la forma de combinarla con el continuará al final de cada capítulo, y debo decir que funciona muy bien. Volviendo con Jonathan, de pronto es atacado por un trío de maleantes, donde rápidamente derrota a dos, pero el tercero... ¡Ey! Esa es una referencia a Oddjob de James Bond. Sí, JoJo no solo genera referencias. Con su resistencia asombrosa, Jonathan simplemente recibe el sombrero sierra en su brazo y rápidamente manda a volar al líder del grupo, quien queda impresionado por su nivel de entrega. Esto causa que cuando una gran cantidad de otros delincuentes se acercan a atacar a Jonathan, este les ordena que se detengan. Es demasiado buena persona. No digo que esté mal, de hecho me agrada, pero hace bastante difícil tragarse esta reacción cuando está peleando por su vida. Aunque no es tan raro como que este aparente líder de una enorme pandilla criminal que no tenía reparos en matar a un inocente solo por andar por la calle, quede tan impresionado por ver un acto de nobleza. ¿Nunca se habían topado con alguien que defendiera a su familia? Como sea, esta última respuesta lo convence de ayudar a Jonathan con su búsqueda, mientras que Dio, al no saber nada de él, también se encuentra en Londres buscándolo. Demostrando que no ha aprendido nada en todos estos años, Dio vuelve a caer en sus impulsos violentos y se mete en una pelea donde decide poner a prueba la máscara. ¿Pero no era eso lo que querías? ¿Por qué la estás dejando ahí tirada? Pero por supuesto, esto no termina ahí.
死んでいない。 Ahora, esta es una historia de vampiros. Este vampiro no parece sentir dolor aunque lo corten, tiene super fuerza y chupa sangre por los dedos como los vampiros chinos. Entonces, ¿por qué tiene colmillos como los occidentales? Bueno, según el manga, la máscara era usada para ritos aztecas, por lo que vendrían siendo vampiros mexicanos. ¡A huevo! ¡Estuvo bien chingón el sacrificio! ¡Estuvo con madre! ¡El que chinga a su madre la América! Dio parece estar acabado, especialmente porque al succionar sangre el vampiro parece rejuvenecer y hacerse más fuerte, pero convenientemente este muere al ser tocado por la luz del sol. Este es un elemento de los mitos de los vampiros que curiosamente no proviene de Drácula, sino de la película Nosferatu, posiblemente para representar su conexión con los demonios. Lo importante es que cuando Dio regresa a la mansión, Jonathan lo está esperando con las pruebas en mano. Al ser descubierto, inicialmente Dio intenta apelar a la buena voluntad de Jonathan, pidiéndole que le permita entregarse por su cuenta, pero afortunadamente, el líder de la banda criminal, Robert E.O. Speedwagon, por la banda Rio Speedwagon, puede ver las malas intenciones de Dio, impidiendo que manipule a Jonathan y dejándolo en evidencia, incluso revelando al vendedor del veneno. Pero justo cuando parece que se va a entregar, 少々、人間ってのは能力に限界があるな。俺は人間をやめるぞ、少々。 Dio ataca a Jonathan con una daga escondida, impactando trágicamente en el cuerpo de George, que se había puesto entre medio. Y con esa sangre, activa la máscara sobre sí mismo. Pero los policías lo agarran a tiros. ¡Qué buen servicio! George muere en brazos de Jonathan en una escena bastante triste, de la que rápidamente pasamos al suspenso, ya que el cuerpo de Dio ha desaparecido. Pero regresa inmediatamente. ¡Au! Y aquí es donde empezamos en serio con las poses rebuscadas, también conocidas como yo-yo poses. Como ya sabemos, ahora que Dio es un vampiro ni las balas pueden detenerlo, y no sé qué onda esta pose, en el manga era así. Igual, en este punto el autor se daba varias libertades en cuanto a las proporciones, así que lo tomaré como una buena adaptación. Dio acaba rápidamente con los policías usando sus nuevas habilidades y superfuerza, y por alguna razón, ahora que es vampiro, dice Uri o Guri, que supone asimilarse a los chillidos de los murciélagos, aunque más que nada lo hace ver loco. Se pueden imaginar lo choqueado que está Jonathan con todo lo que acaba de pasar, pero aún así, en medio de eso logra recordar los estudios que había hecho sobre la máscara, ya que pretendía volverse un arqueólogo, y determina que para derrotar a Dio debe destruir su cerebro. Jonathan lo ataca con una lanza que convenientemente estaba cerca, determinado a acabar con esta pesadilla, pero Dio lo detiene fácilmente, rompiéndola y dejándolo malherido. Pero como esto es anime, por supuesto que Jonathan logra aprovechar un monólogo del villano para esconderse. Junto con Speedwagon, que también estaba herido, y de alguna forma no dejó una estela de sangre luego de ser apuñalado. Ah, ahí hay un poco. Eso igual fue un plan, Jonathan. En todo caso, ¿exactamente cómo lograste hacer esto sin hacer ningún ruido? ¿O acaso Dio estaba tan ocupado en su monólogo malvado que no escuchó nada? No, soy de palo, tengo orejas de pescado. Por supuesto, Dio también es resistente al fuego, lo que es genuinamente tétrico, excepto por el cómo Jonathan reacciona y conversa como si nada con la lanza clavada ahí. Otro día en la oficina para Jonathan Joestar. Jonathan decide enfrentarse solo al Dio envuelto en llamas, con lo que quiero decir que clava una espada en el piso y la usa para saltar espectacularmente al borde del segundo piso. Sí, aún con la lanza en su hombro. Es como si fuese necesario argumentalmente que la tenga a mano. El fuego empieza a propagarse por toda la casa y Dio, demostrándonos que es un monstruo, sube caminando verticalmente. ¿Son poderes de vampiro o de cabra?
La pelea prosigue en el techo de la mansión y tras armarse de valor y determinación al recordar todas las cosas malas que Dio le ha hecho, contrarresta con una ¡lanza humana enorme! El nuevo plan de Jonathan, tal como ya lo ha descifrado Speedwagon, es simple. Intentar que Dio se queme más rápido de lo que puede recuperarse, estando dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de lograrlo. Lo que sería una escena muy tensa si no fuese por esta línea. ¿Qué pasa, ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué el actor de voz y el director decidieron que esa era una interpretación óptima para este momento? ¿Qué pasa? Pareciera que Jonathan va a caer una muerte segura, pero sujetándose el pedazo de lanza que convenientemente estaba cayendo al mismo tiempo que él, jódete resistencia al viento, logra volver a impulsarse y usa su cinturón para aferrarse mágicamente a Dio. Porque así funciona la física aquí, supongo. Sí, mucho de esto no tiene ningún sentido. ¿Es cool? Sí, obvio, es la razón principal por la que se le perdona, pero sería preferible si no fuesen tantas cosas absurdas una después de otra. Y no me refiero a los aspectos sobrenaturales de la historia como la máscara que crea vampiros o los poderes de estos, sino a los absurdos que ocurren dentro de lo que suponen ser las reglas de lo normal. Pero sigamos con la historia del arqueólogo gimnasta jugador de rugby musculoso y su lucha contra su hermanastro el vampiro. En un claro ejemplo de justicia poética, Jonathan usa el cuchillo con el que Dio mató a George para clavarse a él, y usando el impulso de una muralla, logra que el cuerpo de este se ensarte en la estatua del ángel de la guardia de la familia Joestar. ¡Cuánto simbolismo! ¿Cómo supo que iba a caer exactamente ahí o que ese plan funcionaría? No sé, pero es cool. Esa es la respuesta para todo. Dio se quema completamente, arrepintiéndose de no recordar la lección que había aprendido cuando niño, que mientras más daña a Jonathan, más fuerte este se vuelve. Jonathan logra sobrevivir de milagro, pero lo ha perdido todo. A su hermano adoptivo, a su padre y la casa en la que creció. De esta forma triste es como concluye Phantom... ¿Cómo que me quedan 5 capítulos? ¡Ouch! 3 días más tarde, Speedwagon, que sigue por ahí, y no me pregunten qué pasó con su banda de criminales o cómo se gana la vida ahora porque nunca lo dicen, está totalmente conmovido por la situación actual de Jonathan. Ok, este es un punto con el que muchos fans bromean, pero lo voy a decir directamente. Speedwagon está enamorado de Jonathan. Pero hablando en serio, aunque según entiendo esto nunca es dicho explícitamente en la serie, al menos para mí es bastante obvio que lo que siente Speedwagon por él va mucho más allá de la admiración. De hecho, en su biografía para el juego Eyes of Heaven, en el cual participó activamente el autor, dice que se enamoró de la personalidad caballerosa de Jonathan y se volvió su mejor amigo, y en un episodio de JoJo Radio, un programa online oficial conducido por el actor de voz de Speedwagon, él y el de Jonathan comentan que el interés de Speedwagon sería efectivamente romántico. Si esto es así, esta vendría siendo una representación muy positiva y respetuosa de una persona homosexual, lo que es muy notable considerando que en los 80s, salvo series como Sailor Moon, la mayoría de los personajes que se implicaba que eran homosexuales solían tener asociados un montón de sus estereotipos negativos. Menciono todo esto porque al ver de esta manera Speedwagon, la siguiente escena adquiere una sensación un tanto diferente. Sí, Erina, a quien Jonathan no había visto en todos estos años, ha estado cuidando de él exhaustivamente en el hospital, y cuando este finalmente la ve al abrir sus ojos, es evidente que siguen sintiendo un intenso amor el uno por el otro. Todo esto enfrente de Speedwagon, quien solo está feliz de ver a Jonathan consciente de nuevo y acompañado por alguien que quiere. Esta escena en el manga tiene mucha más potencia porque esta es la cara de alguien que claramente sabe que su amor no es correspondido. Días más tarde, Jonathan y Erina se topan con un hombre muy curioso, que además los conoce y que salta hacia Jonathan para meterle el dedo. Eso sonó muy feo.
Sorpresivamente, luego de este ataque, el brazo roto de Jonathan empieza a recuperarse solo. こんな重い石も持てる。信じられないわ。 El hombre se presenta como el Barón Zeppeli, o Led Zeppelin por supuesto, y nos introduce no el dedo, sino el concepto de la energía ondulatoria, mejor conocida por los fans por su nombre en japonés, Hamon. Según nos explica más adelante, este es un poder inherente en todos los seres vivos que puede manifestarse mediante técnicas de respiración. Por eso es que el brazo de Jonathan se recuperó inmediatamente, porque ese ataque lo forzó a respirar de cierta manera. ジョジョ、私は知っている。あの石仮面は壊れていない。石仮面の男ディオが持っている。なんだって。 Sí, en escenas anteriores nos muestran que Dio sí sobrevivió y que está siendo ayudado por el tipo que le vendió el veneno luego de consumir su sangre, lo que de hecho implica que lo ha llevado en silla de ruedas por más de 300 kilómetros. Pero, ¿cómo sabe todo eso? ¿Cómo sabe quién es Jonathan, quién es Dio y que la máscara aún sigue sin ser destruida? ¿Acaso el Hamon se lo dijo? No lo descarto, pero es muy molesto porque jamás lo explican. Zeppeli dice que Jonathan está destinado a seguir enfrentando a Dio y la máscara, por lo que deberá aprender Sendo, el arte marcial que utiliza el Hamon si es que no quiere morir enfrentándolo. Y sí, ya sé que los fans de JoJo no me lo van a perdonar si me la salto, así que aquí viene la escena de la rana. El sentido de esta escena creo que era establecer que el Hamon puede ser canalizado para atacar un objetivo sin dañar a otro que está entre medio, o simplemente querían mostrar algo que sacara a todos de onda para mantener la atención. Le apuesto más a lo segundo. Jonathan empieza a entrenar con Zeppeli para utilizar el Hamon y rápidamente pasó una semana. Recién entonces, porque asumo que Jonathan nunca le preguntó, es que Zeppeli nos cuenta su motivación para hacer todo esto. Resulta que 30 años antes, él formaba parte de una expedición arqueológica que visitó un sitio azteca donde encontraron la máscara y se la llevaron con ellos. ¡Cerdo guaquero! ¡Lo voy a matar! Calma, Kid. Durante el viaje, el padre de Zeppeli se la puso y al transformarse en vampiro, terminó matando a toda la tripulación, con él siendo el único sobreviviente. Y ya que se siente responsable de haber liberado ese peligro al mundo, ha dedicado el resto de su vida a enfrentarla, lo que lo llevó a descubrir el Hamon, cuya energía coincidentemente es igual a la de los rayos del sol, por lo que es perfecta para destruir vampiros. Poco después, se enteran de que se ha visto a alguien similar a Dio en un pueblo llamado Queensneck Slot, por lo que Jonathan, Zeppeli y Speedwagon parten para allá, y al poco rato, justo al pasar por un túnel... ¡Oye, Gyosha! ¡Ah! ¡Le hizo un cosplay de BoJack Horseman! Pero si encontraron raro eso, ¡miren a Jack el Destripador saliendo desde dentro de un caballo! Sí, la escena es cool, pero ¿se dan cuenta de lo poco práctico que fue eso? O sea, en vez de simplemente matar al chofer y esperar a atacarlos por sorpresa, tuvo que matar al chofer, cortarle la cabeza a uno de los caballos, de forma que no metieran ruido al parecer, ponerle la cabeza de un caballo al chofer, lo que implica quitarle los huesos del cuello, y luego meterse con los pies por delante dentro del cadáver de uno, teniendo cuidado que se mantenga en pie para finalmente esperar a que salgan. Ah sí, y es Jack el Destripador, el asesino histórico. Dio lo unió a su grupo con sus nuevos poderes de hipnosis. Zeppeli nos informa que Jack ahora es un zombie, porque sí, Dio también tiene el poder de crear zombies. Ya lo había hecho antes, pero me lo salté porque Jonathan le gana de inmediato. Gracias a que posee la misma inmunidad al dolor que los vampiros, este nos revela que tenía un montón de cuchillos dentro de su cuerpo, los que puede expulsar como proyectiles. Pero esto no parece ser mayor complicación para Zeppeli, que lo repele fácilmente y rápidamente le da un golpe potenciado por Hamon sin siquiera derramar la copa de vino que llevaba en la mano. Ahora, mientras Jack escapa a un pasadizo secreto, le indica a Jonathan que la prueba final de su entrenamiento es hacer lo mismo, finalizar a Jack sin derramar ni una sola gota. そのワインを一滴たりともこぼしてみろ。その時はたとえ奴を倒したとしても、わしはお前をもう見捨てる。おい、おっさんよ、正気かてめえ。あんただっとれ。¡Ey, no te metas con Speedwagon! ¡Los fans se van a enojar! Rápidamente, Jonathan descubre que puede usar el Hamon y la copa de vino para detectar dónde se encuentra el enemigo. ¡Sendo Hamon Overdrive!
lo derrota al instante. Pobre Jack, debe haberle tomado tanto tiempo el crear y transportar esas mega tijeras gigantes y casi no las usó. Eventualmente llegan al pueblo, donde como buenos turistas despistados, les roban el equipaje. Iba a decir, momento Latinoamérica, pero están en Europa. Para alcanzar al niño rápidamente, Zeppeli usa el Hammond para caminar sobre el agua. A ver, hagamos una lista de los poderes del Hammond hasta el momento. Recuperar heridas, atravesar objetos y seres vivos sin hacerles daño, matar zombies y vampiros, detectar la presencia de los enemigos y ahora caminar sobre el agua. Ya verán cómo empieza a extenderse esta lista. Atrapan al niño usando el Hammond para hacer caer las rocas, añadido a la lista, quien parece no saber qué pasa, pero justo entonces se oculta el sol y aparece Dio. Pero antes de enfrentarlo es... ¡Hora de los zombies! Un montón de zombies salen de la tierra a atacar a nuestros héroes, porque esa zona del pueblo en realidad era un cementerio, pero parecen ser tan poco relevantes para Jonathan y Zeppeli que conversan tranquilamente como si nada. Menos mal está Speedwagon ahí sintiendo miedo por ellos, o ni la música aterradora me convencería que la presencia de zombies es un peligro y aportan algo a la historia. Jonathan le pide al niño, que se llama Poco, como la banda del mismo nombre, que se aferre a su espalda, y finalmente se interesan en el combate al ver que los atacan caballeros zombies, pero acaban con grupos enteros de un solo golpe, por lo que Zeppeli decide enfrentarse a Dio. ¡Hey, baby! Este nos explica que ha utilizado sangre de varias víctimas para recuperarse de todas las heridas de su último combate con Jonathan, pero le falta una que espera sanar con la sangre de ellos dos. 貴様、一体何人の命をその傷のために吸い取った？お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？ Es tan ridículamente malvado. Zeppeli salta por el aire y ataca a Dio con una primera onda de Hammond, pero este ya estaba preparado. 貧弱貧弱 Ya que el poder del Hammond proviene del torrente sanguíneo, Dio congela el aire húmedo alrededor de su brazo, los vampiros también pueden hacer eso ahora, para así congelar los vasos sanguíneos de su oponente. Dio va a darle un golpe definitivo a Zeppeli, pero llega Jonathan justo a tiempo y lo detiene. Y se mantiene hablando en el aire aparentemente. Estas son esa clase de cosas que funcionan mucho mejor en un manga donde los personajes están directamente estáticos que en un anime donde los pensamientos y discursos mientras ocurre una acción inmediata se sienten muy poco naturales. Jonathan hasta recibe indicaciones mientras está suspendido en el aire. Dio empieza a congelar la mano de Jonathan también, pero Zeppeli intenta que los tres se separen con una patada, ya que la gravedad no lo está haciendo por sí sola, pero Dio lo deja mucho más lastimado. 波紋呼吸法だと Supongo que es justo aclarar que no es un vacío el que Dio sepa del Hammond para este punto. O mejor dicho, lo es únicamente en el anime. En el manga, mientras Jonathan estaba entrenando, llega el asistente de Dio a atacarlo, pero aunque Jonathan lo derrota usando el Hammond, este inesperadamente sobrevive. Así, es perfectamente entendible que Dio esté enterado de la existencia del Hammond, e incluso si es un poco difícil de creer que pudiese encontrar información al respecto tan rápido. Abrazando completamente su identidad como supervillano, Dio invoca a dos de sus secuaces más poderosos. Bruford, por Bill Bruford, baterista de Yes, King Crimson y Genesis, y Tarkus, por el álbum del mismo nombre de Emerson, Lake and Palmer. Se nos da una larga exposición sobre la rivalidad entre dos reinas y un engaño, pero lo único que importa es que eran dos soldados muy leales que murieron ejecutados y que cargan un enorme resentimiento. Viendo que será muy difícil que Jonathan enfrente a los dos super zombies él solo, Zeppeli necesita descongelar urgentemente su brazo para poder participar de la pelea, por lo que Speedwagon le ofrece una solución. ¡No! ¡Nani o suru ki da! Calentarlo con su cuerpo. ¡Speedwagon-kun! Creo que ya sé de dónde sacaron la inspiración para la casa de Libra. Pero no nos distraigamos, porque Jonathan sigue peleando contra los dos, y uno de ellos, Bruford, es capaz de usar su pelo como una suerte de tentáculos para succionar sangre, bloqueándole su posibilidad de usar el Hammond, pero rápidamente usa el otro para liberarse, y esto le basta a Bruford para asombrarse de la determinación de Jonathan, por lo que decide tener un combate 1 a 1 contra él.
Sí, empuña su espada con el pelo, porque puede, y al esquivarlo, Jonathan termina cayendo al agua, donde le será imposible usar el Hammond al no poder respirar. Pero a diferencia de lo que cualquiera esperaría, en vez de intentar subir a la superficie por aire, Jonathan se sumerge hacia el fondo del lago, donde asume que hay oxígeno debajo de las piedras, y por la magia del guión, lo que sale no es metano ni dióxido de carbono, sino justo oxígeno respirable en la cantidad suficiente para activar su Hammond y atacar. Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. La pelea continúa sobre la superficie, donde Bruford logra apresar completamente a Jonathan con su pelo tentáculos, amarrándolo a un árbol para así seguir quitándole la sangre. Pero Jonathan solo estaba esperando que se acercara, creo, y usa la espada de Bruford para conducir una ráfaga de Hammond a través de su cuerpo, y finalmente... Bruford todavía sigue con vida, pero sorpresivamente Jonathan deja de pelear. Y es porque, con su cuerpo lleno de Hammond, la parte zombie de Bruford, así como todo su odio y resentimiento, han desaparecido. あの顔はさっきまでの怒りと憎しみに歪んだ顔ではない。母親と会話する息子のように安らいでいる顔だ。 No podías decirlo de otra manera. Sintiéndose humano por última vez y apreciando el combate honorable que tuvo con Jonathan, decide usar sus últimos momentos para confiarle su espada, llamada Luck, marcándola con sangre para convertirla en Pluck, una antigua forma de decir coraje. Sé que no se nota tanto por la forma en que edito el video, pero la escena en el contexto funciona bastante bien. Jonathan lamenta la muerte de su rival, pero no es momento de sentimentalismos porque sigue Tarkus, quien, despreciando a Bruford por su derrota, ahora se dispone a atacar sin compasión alguna, incluso destruyendo el suelo en el que están. Pero entonces... ¡Jojo! ¡Hai! agarran un montón de hojas que estaban en el piso, las convierten en una hoja gigante y la usan como planeador. ¿Quién te conoce, física aeronáutica? Lo más chistoso es que el narrador intenta justificar esto haciendo una alusión a que los humanos tienen un campo magnético y que el Hammond lo amplifica. Otro más a la lista. Aquí la historia se detiene para mostrarnos otro flashback de Zeppeli, mostrándonos cómo conoció el Hammond y al maestro que se lo enseñaría, llamado Tom Petty, por Tom Petty. Al conocerse, este le advierte que si entrena con él, estará destinado a morir a causa de ello. ¡Tremendo spoiler, maestro! Y anotemos que el Hammond predice el futuro también. Tarkus los ataca mientras están en el aire, forzándolos a caer en un antiguo lugar de entrenamiento para caballeros. Jonathan entra en él para proteger a Poco, pero es inmediatamente atrapado por unas cadenas. Sucede que justo en esa habitación se realiza la especialidad de Tarkus, un combate a muerte donde ambos están sujetos del cuello por cadenas que funcionan como una polea, y el objetivo es arrancarle la cabeza al otro para obtener la llave que les dará la libertad. Hermosos juegos medievales. El que muere pierde. Nuevamente el Hammond resulta inefectivo en estas condiciones, ya que no puede conducirse apropiadamente por la cadena, y al ser presionado contra el techo por la fuerza de Tarkus, la respiración de Jonathan se ve bloqueada. Acostúmbrense, el Hammond es tan poderoso que siempre van a estar inventando formas de bloquearlo para generar conflicto. Speedwagon nota que dentro de la habitación hay una manivela que le permitiría entrar, y Poco, quien se encuentra sumamente aterrado al punto de hacerse los pantalones, nota que hay una pequeña apertura en la pared. Recordando que hasta ahora nunca había sido capaz de defenderse o tomar la iniciativa, decide enfrentar sus miedos y meterse para activar la manivela. Sí, el valor y el sacrificio son temas bastante recurrentes acá. Te martillan una y otra vez con eso. Vamos, Poco, hazlo por tu hermana, que es básicamente Erina en versión morena. Nah, acá no es justo quejarse de las caras iguales. Para eso está la parte 7. Como era de esperarse, Poco es brutalmente atacado por Tarkus, dejándolo malherido, pero aún así usa las pocas fuerzas que tiene para activar la manivela y dejar que los otros entren.
Bravo, Poco. Sacaste la cara por los niños personajes secundarios. Seguro esto será un gran precedente para la parte que viene, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí es donde Zeppeli presiente que ha llegado el momento de enfrentar su destino. これが運命ならあるがまま受け入れよう。 Existe el rumor de que esta escena de tensión fue la razón principal por la que se escogió Roundabout como el ending, pero en realidad es que al verse en la complicación de qué música poner para este momento importante, el director de sonido pensó en lo bien que funcionaban las notas iniciales del tema, que ya habían decidido usar como ending, para crear la atmósfera que buscaba y enlazarla con el cierre del episodio. Lo consideró una extraña y feliz coincidencia. Entendiendo que lo más probable es que muera en este combate, Zeppeli se lanza a atacar a Tarkus, con lo que quiero decir que mayoritariamente esquiva sus ataques. Iba a preguntar cómo le hace para que el sombrero se le mantenga pegado, pero asumiré que el Hammond lo hizo. Sin embargo, no logra conectar ni un solo golpe y Tarkus lo atrapa con parte de la cadena que lo sujeta, asfixiándolo al igual que Jonathan. Eso es algo repetitivo. Pero la cadena no solo hace eso, sino que rompe el cuello de Jonathan y parte Zeppeli en dos. ¡Ah! Sabiendo que es su fin, Zeppeli le entrega a Jonathan todo el Hammond y energía vital que posee, lo que se ve bastante doloroso para Jonathan, pero que cura sus heridas y le da el poder suficiente para destruir el collar y así derrotar rápidamente a Tarkus, desintegrándolo de una vez por todas. De forma muy similar a como ocurrió con George, Zeppeli, quien por cierto se ve envejecido al entregar su fuerza vital, fallece en brazos de Jonathan, no sin antes decirle que ahora no solo su poder vive dentro de él, sino que su esperanza. La escena es realmente triste, considerando que solo llevan una semana de conocerse. Sayonara, Zeppeli-san. Para cortar la emotividad, pasamos a una escena que nos muestra lo inhumano que se ha vuelto Dio, quien además de alimentarse despiadadamente de mujeres, llega al punto de prometerle a una madre que no le hará daño a su hijo si se une a ellos, sabiendo que al transformarse en zombie, ella misma se lo terminaría comiendo. Resulta curioso el cómo se ha ido representando a Dio en este punto, porque al inicio de la historia se gasta un buen tiempo implicándonos que su forma de ser es debido a la pésima relación que tuvo con su padre y las cosas que le ha tocado vivir a pesar de su talento natural, pero más adelante nos establecen que él nació malo, e incluso cuando la máscara parece cambiar la personalidad de la mayoría, volviéndolos impulsivamente agresivos, Dio parece ser totalmente consciente de sus actos, abrazando la idea de ser malvado por el placer que le provoca hacer sufrir a otros. Este parece ser uno de los primeros ejemplos en JoJo donde un aspecto presentado al inicio de la historia es completamente abandonado por el autor una vez que decide tomar otra ruta. Y no va a ser la última vez. Y no me malentiendan, no creo que Dio sea un mal villano, para nada. De hecho, me gusta el contraste que su crueldad tiene con la nobleza de Jonathan y el cómo hasta los poderes que usan se amoldan a sus personalidades, pero sí es lamentable que se pierda ese matiz humano que tenía para volverlo en un villano simplemente malvado. Como sea, Jonathan ya está listo en su cosplay de Kenshiro para enfrentar a Dio. Y Speedwagon se quedó con el sombrero de Zeppeli. ¿Cómo va a hacer para mantenerlo pegado a su cabeza? Él no tiene Hammond. Luego de derrotar a un zombie llamado Adams, por Bryan Adams, se encuentran con Tom Petty, el maestro de Zeppeli, y dos de sus discípulos, Dire y Straits, por la banda Dire Straits. De estos dos, el más llamativo en un inicio es Dire, porque se nos presenta atacando a Jonathan con su movimiento especial. Es anime, Jonathan. Muchos ataques se ven así. Antes de enfrentar a Dio, nuestros héroes pasan a dejar a Poco en su casa y nos enteramos de que su hermana, la Erina Morena, está prisionera de Dio. Ella rechaza la oferta de unírsele como sirviente, así que esta la deja a merced de un temible zombie llamado Dubi, por los Dubi Brothers, quien cuando está a punto de comérsela, recibe un yunque en la cabeza. Y Jonathan acaba de realizar un ataque digno de Looney Tunes. Dubi es posiblemente el zombie más monstruoso creado por Dio, teniendo serpientes en la cabeza.
Sí, olvidé mencionar que Dio se puso a crear híbridos con animales, teniendo un tipo con cuerpo de perro y un pájaro con cabeza de gato, que es otro poder raro que los vampiros tienen acá. Pero como todos los zombies que no le bloquean la respiración, es derrotado de inmediato. Como que es difícil que haya tensión cuando los enemigos no duran nada. Finalmente llegan al salón donde está Dio, pero en vez de Jonathan, quien confirma estar lleno de ira contra él, el primero en enfrentarlo es Dyer con su super patada lenta, pero el poder de hielo de Dio lo congela completamente y se muere. Si tan solo le hubiese avisado que Dio podía hacer eso. Bueno, al menos no son solo los villanos los que no duran nada. Y también logra picarle un ojo a Dio tirándole una rosa con Hammond a pesar de ser solo una cabeza. Ok, eso fue cool. Bien hecho, señor patada lenta. Jonathan se arma con su espada Plock-Lock, la cual sigue manchada con sangre, que en el manga ya se había borrado para entonces, listo para enfrentar a Dio, pero como este está indignado por haber sido herido, le lanza su ejército de zombies, incluyendo a 4 con nombre. Y Strays los mata de inmediato. Sus nombres son por los miembros de Led Zeppelin. Esa es la única razón para mencionarlos, porque hasta la serie los presenta como chiste. Ya, ahora sí, Dio vs Jonathan. Jonathan ataca con unas rosas cargadas con Hammond, pero Dio las congela. Jonathan aprovecha la distracción para lanzarse con la espada y logra cortarle un brazo a Dio. Empieza a partirlo por la mitad, pero en medio Dio congela su espada y logra enterrar sus dedos en el cuello de Jonathan, succionando su sangre. Pero esos dibujitos son muy violentos, ¿viste? ¿Cómo van a dar eso por la tele, viste? Este intenta desesperadamente defenderse, pero es bloqueado con hielo. Y Dio le revela que planea reemplazar su sangre con esencia vampírica para convertirlo en su sirviente, porque también puede hacer eso. Dio, ¿katta to omou na? Omae wa ima misu o okashite iru nda. Resulta que la espada no solo estaba cortando a Dio, sino que también estaba tocando una de las antorchas en el muro del castillo que estaba justo detrás de él, así que el hielo se descongela. Y por supuesto que la congelación era superficial, así que no hay necrosis, supongo. Pero aunque Jonathan logra conectar un golpe, no es suficiente y su brazo se congela de nuevo. Peor aún, Dio empieza a reconstruirse, ya que puede usar sus venas y nervios como tentáculos, bueno, si se puede con el pelo. Dio se lanza a atacar, pero Jonathan se prende su propia mano en llamas para así ser inmune al hielo. Y aunque es bloqueado por un momento, finalmente conecta un buen golpe de Hammond, haciendo que Dio se empiece a desintegrar. En un último acto de desesperación, Dio dispara láser por los ojos, porque los vampiros también pueden hacer eso al parecer, pero más allá de perforar la mano de Jonathan, no consigue hacerle nada y cae hacia su muerte. Sé que el propio autor en su momento ha mencionado que al escribir a Jonathan como un símbolo de justicia era un tanto limitante y que en su opinión eso lo hacía ser un poco aburrido como protagonista, pero siento que hay algo muy especial en un héroe que pelea intensamente por lo que considera correcto, pero que aún así es capaz de sentir compasión por su enemigo, incluso si este nunca lo tuvo con él o sus otras víctimas. En las últimas décadas hemos tenido una enorme abundancia de héroes con una ética imperfecta, cierto nivel de malicia al burlar a sus enemigos, o directos antihéroes, y todo eso está muy bien, pero por lo mismo, valoro mucho el que Jonathan sea este tipo de héroe que ya no se ve, alguien que simplemente representa los ideales de bondad y sacrificio, sirviendo como un modelo a alcanzar, sin importar lo poco realista que eso pueda verse. Y sí, ya sé que alguien se debe haber quedado pensando, lo de Dio no son láseres, es el líquido de sus ojos lanzado a alta presión. Lo sé, pero son básicamente láseres. Con Dio derrotado y la máscara destruida, Jonathan finalmente puede retomar su vida y se casa con Erina poco después. ¿Alguien quiere pensar en el pobre Speedwagon? Nah, pero él está muy feliz por ellos, que están a punto de partir en su luna de miel hacia los Estados Unidos. Y... ay, no quería llegar a este momento.
¿Sabían que en el 9º capítulo empieza una tradición de que al final de cada parte el opening tiene efectos de sonido o presenta una modificación interesante? Es bastante cool. Ok, tengo que seguir de todas maneras. Durante una cena con Erina, Jonathan ve al sirviente de Dio llamado Wang Shan por la banda Wang Chun y sale rápidamente a perseguirlo. De inmediato, este abre un ataúd que estaba en la sala de máquinas, revelándonos que Dio aún sigue vivo, aunque solo como una cabeza en un frasco al estilo de Futurama. Esto es porque mientras que caía por el barranco, decidió cortarse el cuello para evitar que el Hammond lo desintegrara por completo. Ah, sí, y de paso mató a un cura llamado Styx por la banda del mismo nombre, que no es para nada relevante, pero muere de forma tan innecesariamente brutal que no puedo mostrarlo. No nos maldigan a la censura que no nos dejan decir que son unos pendejos. Lo que sí es relevante es que en ese momento ya hay zombies sueltos por el barco causando una masacre. En un giro bien interesante y retorcido, Dio dice ahora respetar el valor, el espíritu y la fuerza de Jonathan, que es la razón principal por la que quiere obtener su cuerpo, ya que es la única persona a la que realmente respeta. Además, nos señala que ahora cree que tras todo lo que ocurrió entre ambos, la existencia de ambos es una sola. Tiene más razón de la que cree. ¿Eso cuenta como romper la cuarta pared? Dio ataca nuevamente con sus láseres, o líquido a presión si quieren insistir, perforando la tráquea de Jonathan. Ya saben, para bloquear el Hammond. Wang Chan se lanza al ataque sabiendo que Jonathan ya no puede respirar, pero este usa lo poco oxígeno que le quedaba en su cuerpo para hacer un último ataque de Hammond, destruyendo su cerebro. Mientras Jonathan cae sabiendo que es el final, el cuerpo de Wang Chan, tal como una gallina descabezada, se sigue moviendo por su cuenta, aferrándose del eje de propulsión del barco, impidiendo que este siga su viaje. Y ahora sí parece haber sido algo totalmente intencional de parte de Jonathan, porque al detenerse el eje, el vapor de sus maquinarias empieza a acumularse, por lo que el barco está a punto de explotar. Viendo que Jonathan va a morir, en una escena realmente emotiva, Erina toma la determinación de simplemente morir junto a él. ¡Alguien dejó aquí las cebollas! Pero aunque ella ha aceptado ese destino, Jonathan, con lo poco que le queda de fuerzas, le señala a un bebé de una mujer que fue asesinada por los zombies y que había caído dentro de la sala momentos atrás. ¿Por qué los zombies no han entrado acá todavía? No lo sé. Pero eso es una razón para que Erina deba seguir viviendo, incluso si eso no es lo que ella quiere en este momento. Dio ordena a sus zombies entrar finalmente para sacar a Wang Chan del eje, pero ya es tarde. ¡Ah! ¿Cómo aguanta todo eso? ¡El poder del amor! Probablemente. Dio se aferra al moribundo Jonathan con sus tentáculos, listo para apoderarse de su cuerpo. Pero en un vuelco inesperado, este logra desviar su trayectoria y abraza la cabeza de Dio. Dio, 君の言うように僕らはやはり二人で一人だったのかもしれないな。二人の運命は完全に一つになった。 Jonathan se despide de Erina mientras todo es consumido por las llamas. 離せ、ジョジョ！その傷も治す。エリナと永遠を生きられるぞ、ジョジョ！ジョジョ！こいつ死んでいる。 Y así, abrazando cariñosamente la cabeza de su hermanastro, Jonathan muere sin la más mínima pizca de rencor en su corazón. Pobre Jonathan. Era demasiado puro para este mundo. El barco explota, pero afortunadamente Erina logra sobrevivir junto a la bebé que se llevó, ya que como buen supervillano, Dio no pudo evitar hacer un último discurso malvado, detallando que el ataúd en el que vino era capaz de resistir explosiones, qué conveniente, e incluso serviría como forma de escape. Es muy raro que esa cosa pueda flotar, pero a estas alturas eso es lo menos cuestionable de la historia. Oh sí, y aparte está embarazada. ¿Al menos no perdieron tiempo en esa luna de miel? Hasta aquí llega la historia de Jonathan y sus amigos, pero las repercusiones de estos hechos seguirán sintiéndose por generaciones. Y eso fue Phantom Blood.
la primera parte de JoJo's Bizarre Adventure. Es una locura, y me encanta. Si se preguntan por qué fui tan detallado a revisar esta historia, que es la más corta de la franquicia, por un lado es porque es una de mis partes favoritas, pero también es porque ocurren muchas cosas en un lapso muy corto. Ciertamente, su extraño desequilibrio entre secuencias rápidas con mucha información relevante versus cosas de poca importancia que se alargan innecesariamente, como la pelea con Tarkus, puede hacer que resulte un tanto pesada de ver en relación a las partes siguientes, pero definitivamente no me la saltaría antes de pasar a ellas, ya que si bien no es fundamental para entender el resto de la historia, haberla visto le da un enorme valor a la experiencia. Y es que, a pesar de ser mayoritariamente un típico enfrentamiento entre un bueno muy bueno contra un malo muy malo sin mayores complejidades morales, esto se compensa con escenas de acción entretenidas, por mucho que su estructura se vaya volviendo repetitiva, momentos efectivamente emotivos y por sobre todo un gran trabajo en la caracterización de los personajes, no solo en mostrarnos lo que sienten y los motiva, sino el cómo estos elementos de sus personalidades van moviendo la historia, sobre todo la de Dio. En esto, la adaptación al anime tiene mucho mérito. Teniendo en cuenta sus fuertes limitaciones al inicio, razón por la que la mayoría de su animación es bastante limitada, salvo por momentos muy puntuales, debo decir que se hizo un excelente uso de los recursos, presentando transiciones interesantes, planos muy inteligentes, una buena musicalización y más notoriamente, una alteración libre de la paleta de colores según lo que esté ocurriendo en el momento, que ayuda mucho a la ambientación. Es lamentable que se hayan omitido ciertos momentos del manga, posiblemente para hacerla calzar en el número de capítulos que se habían planteado, ya que daban contexto a varios puntos de la historia, pero al menos no afecta sustancialmente. Sin embargo, esto no quita que tenga fuertes falencias. Como dije antes, llega a ser absurda la cantidad de construcción que se le da a Bruford y Tarkus, especialmente en el manga para lo poco que eso termina importando en el combate. Las peleas con los distintos zombies, aunque tienen sus buenos momentos, son un tanto desprovistas de tensión al saber de lo que es capaz el Hammond. La aparición de Tom Petty y Dire Straits hacia el final no aportan prácticamente nada a la trama, no en esta parte al menos, y por más que me guste el carácter fuerte de Erina y la determinación que muestra, es una lástima que tenga tan poca participación. También, aunque no considero necesariamente malo el que Jonathan tenga claros sus ideales desde el principio de la historia, eso limita el impacto que pueden tener sobre él las enseñanzas de Zeppeli sobre el heroísmo, ya que no tiene mucho que aprender de él más allá de las técnicas del Hammond. Oh, yo hubiese agradecido que se nos mostrara algo del tiempo que Jonathan y Dio compartieron juntos mientras crecían, para así entender mejor el aprecio que éste le tenía a pesar de todo. A pesar de eso, creo que es una historia apasionante, llena de elementos memorables suficientemente bien construidos, por lo que puedo comprender el por qué llegó a tener tanta influencia en múltiples artistas. Personalmente, la considero un muy buen inicio para la franquicia, más allá de sus absurdos y conveniencias, que a esta altura se entienden como parte de su encanto. De aquí, la historia nos lleva a los Estados Unidos, donde conoceremos al JoJo de Nueva York. Eso para otro momento. Soy Reviewer Random, y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Se levanta la cortina de la historia que no escribe un final. Cortan chispas de sus vidas a chocar. Que su juventud encienden con destellos. Quiera el azar, la fortuna a tu favor. El destino de su clan. ¡En mi casa no se baila el perrito! ¡No, señor! ¿Tú sabes cuál es el animal que gruñe y que vive en un chiquero? Pues el marrano. ¡El que pega con la mano! Me enamoré como nunca. Esta noche les voy a chupar la sangre. En ese momento no supe por qué, pero había algo extraño en su forma de caminar. Mucho más vertical que de costumbre. ¡Fuego! 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 ¡Sushi, llama a los bomberos! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza del jefe de la tribu! ¡Corren a la zona!
¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. No, estamos ebrios. Muy ebrios. Mientras Lupito Pasones toca rock ácido con una guitarra robada, su extraña novia tiene una idea mejor. Así es, tiene una gran predilección por las hamburguesas de California. ¡Oh! ¡Mi mano matona! Hecho de acero duro. Y pesa más que tú. Si quieres conocerlo, pues lo conocerás. Eres un hombre que vive por la justicia, no para ti mismo. Eres un hombre que daría su vida por otros. Vivir por la justicia en vez de para tu propia seguridad es hermoso, pero triste. ¡Me duele! ¡Ah! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ahora vamos por unas carnitas y después, ¡onde las cariñosas! Pero sacrificaste la última. Chale.